relación entre la dogmática penal y el proceso penal, que no dudo que igual tendremos un gran conocimiento y un gran aprendizaje sobre ello. Tendremos por parte quien dará su reseña, la licenciada Teisa Morales González. Teisa Morales Gómez. Un aplauso, por favor, la siguiente ponente. Buenas tardes, les saludo con cordial afecto a todos los presentes. Debes luchar por el derecho, pero si en algún momento existe conflicto entre el derecho y la justicia, tienes que velar por la justicia. Eduardo Couture. Dentro de esta participación les daré un preámbulo de lo que respecta al tema relación entre la dogmática penal y el proceso penal. En primer término, la dogmática penal hace especial referencia al estudio del concepto de las normas penales, de los tipos penales y de la ley en un sentido muy estricto. Es un método de investigación jurídica que centra su estudio en las normas, observándolas desde un punto de vista abstracto, general, sistemático, crítico y axiológico. El estudio consiste en determinar el verdadero sentido y genuino alcance de las normas, correlacionarlas e integrarlas en totalidades coherentes de progresividad generalizada, extraer los principios generales que rigen las normas y los grupos racionales que en ellas se forman y desentrañan las valoraciones políticas, constitucionales e internacionales en que esas normas descansan o se inspiran. Pues como tal indica el autor del Manual de Derecho Penal, Fernando Velázquez, esta ciencia tiene por finalidad reproducir, aplicar y sistematizar la normatividad jurídica, tratando de entenderla y descifrarla, construyendo un sistema unitario y coherente. En un sentido más elemental, la dogmática penal es la denominada teoría del delito, encargada de brindar seguridad jurídica para garantizar los derechos fundamentales, utilizando sobre todo la razón y la coherencia del marco jurídico. Luego entonces, no solo la dogmática y el proceso penal deben ser revisados, sino también la política criminal y, por supuesto, el sistema de enjuiciamiento criminal, pues su relación es inherente y justificable a la determinación de normas más ortodoxas para todo el país. En ese orden de ideas, el doctor Juan Manuel Sánchez Macías, quien es catedrático de la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, durante más de 35 años impartiendo las materias de Derecho Electoral y Delitos en particular, quien es profesor titular por oposición de la Cátedra de Delitos en particular, exmagistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, articular de varias revistas especializadas en Derecho Penal y Derecho Electoral. Además, tiene en su haber más de 200 ponencias en instituciones nacionales y extranjeras. Y finalmente tiene una medalla de mérito judicial electoral. En el año 2012 se abocará a profundidad en el tema en común. Es Juan. Buenas tardes a todos y a todos. Agradezco la invitación a la Barra de Juristas de México, así como a los doctores Alejandro Andrade, mi amigo, y al doctor Eder Narváez, con quien van haciendo una amistad, espero que sea por muchos años, a
agradezco a los miembros del Presidium. Lo que no agradezco es que me hayan dejado después de dos monstruos del derecho, pues yo no sé qué les voy a decir. No. Tres cosas son menester para justicia alcanzar. Tenerla, saber hacerse entender y sobre todo que te la quieran dar. Pierpaolo Mancini Bertolucci, maestro de Psicología Criminal 2 de la Universidad de Turín. ¿Sí? ¿Y cuál es la relación que hay entre la dogmática penal y el proceso penal? La relación que se le quiera ver en una sociedad madura y urgente marca las caras de la justicia. ¿Qué justicia queremos? ¿Una justicia fría y errática? ¿O una justicia tomando en cuenta la función social del juzgador, que es con lo que vamos a terminar? Déjenme retomar, ¿sí? Jóvenes, y los no tan jóvenes, lo digo por mí. Déjenme retomar brevemente un poco de la evolución, tanto del proceso penal como de la dogmática penal. El ser humano, país, nación, que no conoce su historia, corre el riesgo de cometer los errores que pasan. No me voy a ir hasta la antigüedad, aunque ustedes saben que el 80% de nuestras instituciones actuales vienen del antiguo derecho romano. El matrimonio, el patrimonio, la emancipación, etc. Sin embargo, como bien lo dijo Carnegie, otro monstruo, ¿sí?, del derecho, los romanos fueron gigantes del derecho civil y pigmeos del derecho penal. Pigmeos en general. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como todo imperio desde la época de la República, no les interesó profundizar en algo maravilloso que tenían, que ellos fueron los primeros que acuñan los conceptos básicos de la dogmática penal. El famoso, ¿sí?, cogitaciones de Quinquere non potest, el pensamiento no de Quinquere, viene de la antigua Roma. Qué bueno que el pensamiento no de Quinquere, no estés por allí, estaría en la cárcel, el pensamiento de Quinquere. ¿Sí? La verdad. Acuñan los conceptos de nulo crimen sin lege, no hay delito sin lege, nula pena sin lege, no hay pena sin lege, nulo crimen sin lex, no hay delito sin juez, y nullum crimen sine judicis, no hay delito, no hay pena sin un proceso. Pero ahí lo dejaron, ¿sí? Se dedicaron obviamente como buen imperio, que su función era expandir y dominar, ¿sí?, el mundo. Ustedes lo saben ¿sí?, por sus estudios de derecho romano, que no son abogados por las películas de Hollywood, ¿sí? Pero después de una edad media en la que el papado, ¿sí?, la iglesia, con un rasgo escultor de infausta memoria, la Santa Inquisición, crean procesos, ¿sí?, sobre la base de la consigna de la voluntad de Dios a través del prelado. Y por otro lado, el poder del rey, del emperador. Y el pueblo, bien, gracias. Viene lo que ustedes ya conocen, ¿sí?, que es la Revolución Francesa. Siempre parto, la realidad me conoce y sabe que siempre me encanta partir de esta situación, porque es la base de la modernidad y del respeto actual de los derechos humanos en todas las materias, no nada más la penal. Tiene ese gran movimiento de la Revolución Francesa, ¿sí?, que desmitifiquemos también un poquito, ¿no? ¿Con qué empezó la Revolución Francesa? No, con la toma de la Bastilla, tampoco no. La prisión. ¿Saben cuántos prisioneros había en la Bastilla cuando la tomaron? 4. Digo, la historia de los vencedores, ¿no? 3 por problemas, en serio, está documentado. 3 por problemas con la familia del rey. Y 1 porque había, sí, injuriado al rey. Pero bueno, lo importante de todo esto es que la Revolución Francesa trae, como ustedes bien saben, el surgimiento de un documento
que sientan las bases de los modernos derechos humanos, ¿sí? Y digo modernos en su concepción, porque los derechos humanos, desde que existe el ser humano, y están con él. Por cierto, después de este movimiento hay dos grandes personas que la doctrina ha sentenciado que son fundamentales para el derecho penal. César Lorenzana, Marqués de Beccaria, con su gran obra de los delitos y las penas, que parte de ella la escribe en la clandestinidad, precisamente por no enfrentarse al rey, y él desarrolla estos principios que son la base de la dogmática penal moderna. ¿Sí? No hay delito sin pena, no hay delito, son la base de la seguridad jurídica, no nada más en materia penal, en cualquier materia. Pero en materia penal el maestro, y cuando digo maestro me refiero con M mayúscula, ¿sí? Y otro gran pensador, ¿sí? Antoine de Condorcet. La mayoría de la gente conoce a Antoine de Condorcet por sus estudios económicos, hace rato nos hablaban del derecho económico, por un gran físico, un gran filósofo, etc. Poca gente sabe que Antoine de Condorcet tiene dos grandes obras, que de hecho fueron sus primeras dos obras que escribió antes de sus estudios económicos, que es En defensa de los negros, así se llama, ubiquémonos en la época, y dos, En defensa de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Su esposa, Sophie de Condorcet, en ese recinto maravilloso del Parlamento francés, yo he tenido el privilegio de estar ahí, y en ese gran recinto, en la parte de atrás, Sophie de Condorcet es una gran mujer, ¿sí? Olimpia de Guzmán, Olimpia, para mí una de las más grandes feministas que ha dado la historia. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ustedes saben que es de 1789, ¿sí? En 1791, Olimpia de Guzmán escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que es una réplica de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero todo en femenino. Una gran mujer, le costó la vida, fue perseguida y fue pasada por la guillotina. Tantas y tantas mujeres que tenemos, ¿sí?, en el anonimato, y que no se les da ese sentimiento. Viene la transformación, 20 años después, viene un gran movimiento, ¿sí?, que es, como ustedes saben, la revolución industrial. Y lo digo por lo que decía hace rato del mundo digital. Hay una obra extraordinaria de Alvin Toffler, que al margen de que creo que la mayoría no coincidimos con sus teorías, están totalmente superadas, pero Alvin Toffler tiene una idea que a mí me fascina y que es fundamental. Él en su obra, La Tercera Ola, habla y dice, a ver, la primera ola es cuando el primer cambio brutal en la esencia del ser humano, en su comportamiento y en su estructura, es cuando el hombre descubre la agricultura, ¿sí?, o la inventa. Es cuando de nómada pasa a ser sedentario. Pasan miles de años y la segunda es la revolución industrial. Cambia el mundo, cambia la percepción con el invento de la máquina de vapor, que va a ser la locomotora, los trenes. Se revoluciona el mundo con la maleación del acero. Empiezan las grandes urbes, ¿sí?, y obviamente empieza un nuevo orden de riqueza que después va a criticar Carlos Marx, pero también se generan nuevos delitos, ¿sí? La famosa modernidad, muy amable, la famosa modernidad de los delitos de toda sociedad. Y dice Toffler, y la obra de Toffler es de hace 40 años. La tercera gran ola que revoluciona el mundo y que cambia la percepción del ser humano de sí mismo y de su estructura es el mundo digital. Y fíjense que hace 40 años no había todo lo que hoy hay en día en materia de computadoras, plataformas, etcétera, etcétera, plataformas digitales, etcétera. Y tenía razón Toffler. Es hasta finales
del siglo XVIII, cuando un monstruo del derecho penal, Francesco Carrara, sistematiza el delito. Y ahora tenemos lo que es el delito. Pero, ¿qué es el delito? ¿Cómo se compone? Y nos empieza a manejar lo que estudiamos en la facultad, ¿sí? El delito es una conducta típica antijurídica, culpable, imputable, punible, etc. Claro, el maestro en la época hablaba de moralmente responsable, ubiquémonos en la época, ¿sí? Pero es el primero al que se le debe la estructura de la dogmática penal, la importancia de la seguridad jurídica en materia penal, ¿sí? No puedes seguirme un proceso si no hay un juez, ¿sí? Nada que vas a impartir justicia en el nombre de Dios o en la voluntad del rey, no. No puedes imponerme una pena si no me pasas por un proceso, ¿sí? Y que sea la autoridad competente. Esa es la gran riqueza que nos deja, el gran legado que nos deja César Monesana, recogido por estos grandes pensadores. Principios mediados del siglo XX, los propios discípulos del maestro Carrara se unen y crean o fundan la famosa escuela, ¿sí?, positiva. Garofalo, Lombroso, ¿sí?, Enrico Ferri, Fioretti, que en sí el maestro tiene toda la razón, el delito es fundamental, pero al maestro se le olvidó lo importante, el delincuente. ¿Quién comete esa estructura? Y entonces empiezan a escribir sus obras, psicología criminal, sociología criminal, sobre todo Ferri, ¿sí? Muchas ideas de estos grandes maestros, sobre todo las de, ¿sí?, César Lombroso, pues ya están un poco superados, pero sientan las bases, ¿no? Ya decía que el hombre delincuente era el hombre pilínico, ¿sí?, con pelagra, para encarar, imagínense, yo sería un delincuente. Qué bueno que hace, bueno, la teoría del maestro. Pero bueno, surge esta situación, viene la problemática, ¿sí?, y la dogmática penal. Hola, no espantes. Y la dogmática penal ha servido para salvar millones de vidas, ¿sí? Tanto en esta evolución de la que estamos hablando y en un caso concreto. Edmundo Mesger, un gran penalista alemán, cuando el Führer, ¿sí?, se apodera, según el mundo, y cuando quiere tener sometida por todos los aspectos políticos y militares al mundo, también quiere tenerla sometida por el mundo jurídico, legitimar el poder. Y entonces le dice al maestro Edmundo Mesger: oiga, maestro, sé que es usted muy bueno en materia penal, ¿sí?, que usted es un monstruo del derecho penal, quiero que estructure el Código Penal del Tercer Reich. Ándale. El maestro dice: híjole, ¿cómo le digo a este que no? ¿Sí? El maestro sale huyendo, ¿sí?, pero comete el error, se va a Italia. Y en Italia el duce Mussolini le dice: oye, compadre, ¿qué iglesia cativa? ¿Sí?, a tu maestro, ¿sí?, pues regrésame. Está documentado, ¿eh? Y el Führer le dice al maestro Mesger: a ver, no estamos jugando, ¿eh? Estamos hablando de que si no, lo voy a fusilar. Y el maestro crea y dice: ¿cómo le hago? ¿Han oído los tipos en blanco? Los tipos penales, hablando de dogmática penal. Hay tipos cerrados y hay tipos abiertos o en blanco. El tipo cerrado es cuando en la misma concepción de los elementos del tipo penal se cierra, ¿sí? Privar de la vida a otro, pero saca el arma de fuego y le dispara a Juan. Se cerró. Pero hay tipos abiertos o en blanco que no se centran, no se cierra la dogmática penal concretamente en el tipo, sino que remiten a otra legislación. Los derechos en materia contra la salud, hay varios, en términos de la ley, ¿sí?, que da en materia de salud, las sustancias prohibidas son las que... Entonces necesitamos irnos a la otra ley para ver, para que se colme el tipo penal y todas sus consecuencias. ¿Sí me van siguiendo? Y entonces el maestro dice: bueno, perfecto, voy a dejar un elemento. En aquel tiempo, ya nos hablaban hace rato, estaba en boga la teoría clásica,
perdón, la teoría causalista, la causalidad, faltaba un elemento. Entonces voy a crear los tipos penales con un elemento que les falte para que no, ¿sí? No exista la tipicidad, ¿sí me explico? Y entonces, obviamente, de aquí a que se van al, ¿sí?, recurso de casación, para nosotros el amparo, pues pueden pasar 1 o 2 años fácil y logro salvar la vida y lo logro el maestro. A los 2 años te lo libero. ¿Sí? La importancia de la dogmática penal. Los elementos. Es muy triste, y lo digo sinceramente, y desde aquí va mi crítica, en el nuevo sistema penal adversarial, y desde el viejo no se diga, en el antiguo sistema inquisitivo, ver que a veces, y lo digo con todo respeto, la escasa preparación de nuestros juzgadores o procuradores de justicia nos lleva a resultados lamentables, entre otros de los que nos hablaban, ¿sí?, los maestros anteriores. Todavía hay que en un proceso penal, en una sentencia, sigue hablando, las circunstancias de modo, tiempo y lugar están acreditadas. Pero espérame, y toda la problemática social, jurídico, dogmática que hay, desglósamela. ¿Sí? Entonces, bajo esta circunstancia, es muy importante, desde el punto de vista causalista, la conducta. No es elemento para el finalismo de la acción, ¿sí? La tipicidad, ¿sí? La adecuación de la conducta al tipo penal, ¿sí? Es fundamental. Y repito, la tenemos acreditada por las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Bueno, muy bien. Y la antijuricidad, pues lo contrario a derecho. No, espérame. Desde el punto de vista formal, sí, pero el Código Penal no prohíbe nada, ¿o sí? Hasta donde yo sé, el único cuerpo legal que prohíbe es el decálogo, ¿no? No matarás, no fornicarás, no robarás. Pero bueno, pero el Código Penal no dice no matarás, ¿sí? Que impondrán de 15 a 16, de 8 a 15 años de prisión, ¿sí?, al que prive de la vida a otro. ¿No? Homicidio simple, y así sucesivamente para el robo, para cada uno de los tipos penales. Oye, entonces la importancia es que debes de crear una verdadera política criminal para que al proceso penal, en la parte adjetiva, tengas bien delimitados los aspectos sustantivos. Yo creo que ustedes también, yo he leído sentencias, de veras, donde no hay este desglose de estos elementos. ¿Sí? Oye, la antijuridicidad debe de ir siguiendo a Max Ernst Mayr, ¿sí? La oposición a las normas de cultura reconocidas por el Estado. Debe de ir unida con la tipicidad. La sola tipicidad, qué bueno, sin tipicidad no hay delito, si no está en la ley. Pero oye, ¿y la antijuridicidad? ¿Qué conducta, sí? ¿Qué norma de cultura hay detrás de este tipo penal que está sancionando? Por eso, ya lo decían los anteriores, el índice de delincuencia no se abate creando tipos y tipos penales. Es un absurdo. ¿Sí? La tipicidad, pues ahí está. Hagan un ejercicio, quien quiera, con calma. Denle un repaso al Código Penal de su entidad federativa, de su estado, o muchos del Código Penal que dices, híjole, ¿y aquí cuál es el bien jurídicamente protegido? ¿Sí? Pues es delito porque ahí está en la ley, pero ¿qué norma de cultura se está afectando? A partir de que entre en vigencia el presente decreto, todas las personas que traigan chaqueta gris cometerán el delito de chaqueticidio. Eres una chaqueticida. ¿Y sería delito? Pues sí, ¿sí? Pero ¿cuál
norma de cultura estamos violando. Ojo, ese es un estado dictatorial. A esto nos lleva la creación indiscriminada de tipos penales y que luego por eso vemos sufriendo a los jueces en el proceso penal para tratar de integrar una investigación desde la época del Ministerio Público, desde la etapa del Ministerio Público, perdón, ¿sí? La etapa de la investigación y después en el proceso penal. ¿Sí me explico? Culpabilidad. No, pues ¿qué me va a preocupar el nexo causal que une la conducta con el resultado, no? El juicio de reproche que hace el Estado a través del juzgador en la sentencia correspondiente por la conducta, ¿sí?, de la compañera, no. Entonces ya en las redes sociales ya es culpable, ¿cierto? No. Ya lo linchamos en las redes sociales. Ahí sí se ve claramente cómo lo está golpeando, ¿sí? Oye, perdón, desconozco la situación. Si está editado el video, no se da verdad en México. No sé qué pasó. No, mira, ahí se ve cómo la está manoseando, como, oye, jóvenes, a los primeros y a las primeras que les van a caer burlas es a su familia. ¿Sí? Hay que payasar, yo como eres abogado, como eres estudiante, ya te sientes, no puedo hablar de algo que no conozco. Pero nos encanta hablar de lo que no conocemos, y más si se trata de linchar a alguien. ¿Cómo no? ¿Verdad? Que lo linchen. ¿Cómo no va a ser? No le den caso a Juan Manuel, lo dijo López Dóriga hace rato. No, está bien. ¿Sí? Me acuerda, ustedes están muy jóvenes. Bueno, ahí cuando yo era joven, había un periódico de infausta memoria que se llamaba La Alarma. ¿Sí? Híjole, hombre, violóla, matóla, cortóla, en serio, ¿cierto o no? Sí, los que ustedes están muy jóvenes, pero algunos de mi época ya había algunas caras que sí llegamos a ver ese pasquín. ¿Saben qué era lo triste? México en los 80 recibía las principales cantidades de regalías en toda América Latina, no por las obras de Octavio Paz, ¿sí?, por el periódico La Alarma y por el Chapulín Colorado. No, en serio. Y miren que a mí me encantaba el Chapulín Colorado, ¿sí?, hasta con principios penalistas, ¿no? La venganza nunca es buena, para el alma que envenena. Ve al Ministerio Público y levanta la denuncia. Nos falta esa cultura, ¿sí? En México no tenemos una cultura de la denuncia, tenemos una cultura del morbo. Tenemos que luchar con eso. El juzgador, relación con con el proceso penal, la dogmática, ¿sí? Ya no digas que no analicen bien. Hay juzgadores, y lo digo con todo respeto, que no terminan de entender el nuevo sistema penal adversarial. Lo digo con todo respeto. ¿Sí? Para mí, el personaje central del nuevo sistema penal adversarial, el sistema acusatorio, es la víctima. Al menos en el papel. Nos falta mucho trabajo. ¿Sí? Antes era la famosa averiguación previa, secreta, ¿verdad?, por mandato del artículo 21 constitucional. ¿Sí? Hoy, una carpeta de investigación. Hoy, al menos en el papel, ¿sí?, el imputado y su defensa, la víctima y su asesor pueden realizar su propia investigación, ¿sí?, llevar los datos en su momento al juzgador, y en el proceso penal. No nada más en proceso penal, en cualquier proceso penal, el alma de todo proceso son las pruebas. ¿Sí? Sí, tenemos la etapa de la investigación, la etapa inicial, la etapa intermedia, el proceso, sentencia, ejecución de sentencia. Muy bien, qué bonito. Oye, juzgador, ¿estás preparado para aplicarlo, para llevarlo a cabo? ¿Para juzgar con perspectiva de género? ¿Para juzgar con perspectiva social? Ay, ¿qué es eso? No, en serio. ¿Sí? No, es que las pruebas hacen otra gran indicios, ¿verdad? No le digan al doctor que yo se los dije. ¿Sí? Pero déjenme decirles unas cosas, y no lo digo yo, lo hizo Nicolás Ramarino de Malatesta en su obra Cumbre, ¿sí?, las pruebas en materia civil y criminal, y Miquel Tarufo, al que tuve el privilegio de tratar tanto aquí en México
como en España y en Italia. ¿Sí? La prueba de los hechos. Todas las pruebas son indicios. No lo digo yo, lo dicen ellos. ¡Ay, pero es que! Y juzgadores de cualquiera de los tres órdenes. No podemos decir nombres, ni los voy a decir. ¡Ay, pero ese es un leve indicio! Perdón. Todas las pruebas son indicios. Es que es una documental pública. Pues, ¿qué crees? ¿Que te puedo demostrar que una documental pública, sí, puede tener menos, sí, valor probatorio que una documental privada? Ay, así se volvió loco. Está loco, ¿cómo va a tener más peso una documental privada? Sí. He visto casos, ¿sí?, donde una documental pública, el acta de nacimiento, ¿sí? ¿Y qué creen? Que la contraparte te presenta otra acta de nacimiento tuya, donde consta que naciste en Estados Unidos. Las dos son documentales públicas. ¿A cuál era el caso? Y entonces, documentales privadas, los vecinos, ¿sí?, que efectivamente el señor vive aquí, etcétera, ese día de los hechos ni siquiera estaba presente, yo estaba con él. Ah, ¿verdad que sí puede tener más peso una documental privada que una pública? Quitémonos ese mito. Es que está dado ante fedatario, hace prueba plena de su contenido. Su alcance y valor probatorio es otra cosa. ¿Qué? Todavía en los ya me enojé. en los procesos, es que de veras, ves expedientes, sentencias, que dices, qué tristeza que nuestros juzgadores, ¿sí?, incluso magistrados, ¿sí?, ya no les sigamos más, que manejan este tipo de circunstancias con los elementos de que es una documental pública y tiene pleno valor probatorio, donde consta que al fedatario le dijeron, lo único que acreditas con esas documentales es que al fedatario le dijeron, le dijo el policía que estaba guardando, ¿sí?, la bodega que fue objeto del delito de robo, su dicho, no que al fedatario le consten los hechos. Bueno, ya ni siquiera, y ustedes lo saben, la confesión, ¿sí?, ya no es la regina probatorum, la reina de las pruebas, ¿sí? Sabemos que no, ¿sí? Oye, pero, y todavía seguimos, hay gente que sigue diciendo, a confesión de parte relevo de pruebas, no es cierto, ¿sí? Eso no es dogmática, esos son dichos que se fueron arrastrando. Hoy en día una persona puede confesar la confesión de un delito por cubrir a un familiar, a su pareja, a su hijo, ¿sí? En serio, esos juicios son los que seguimos manejando en la dogmática aplicada en un proceso penal, ¿sí? Y otra cosa, la función social, y con esto voy cerrando, del juzgador, ¿sí? Nos cuesta mucho trabajo. De entrada, el artículo primero constitucional, que también se prestó a abusos, pero el artículo primero constitucional nos establece que toda autoridad jurisdiccional o administrativa tiene la obligación de resolver los asuntos de su competencia sobre la base del respeto irrestricto a los derechos humanos, ¿cierto o no? Y vas a un interrogatorio, ¿sí?, en la etapa de investigación o en el interrogatorio y contrainterrogatorio en la etapa del proceso, y oiga, ¿está usted segura que le tocó tal parte que le hizo revictimizando a la víctima? ¿Sí? Ahí usted no hizo nada. Juzgando implícitamente. El juzgador. Los hay. Lo he visto. ¿Sí? Michele Tarufo establece, oye, todo juzgador debe tener una cultura media. Bueno, dos. Una cultura media de conocimientos de la dogmática penal o materia civil, la que quieran, ¿sí? Y una cultura media del entorno social,
en el que va a impartir justicia. No es lo mismo impartir justicia, ¿sí? Un delito de robo que se cometió en la Sierra Tarahumara, ¿sí? O en una de las comunidades indígenas de Oaxaca, de Chiapas, que el delito cometido de robo cometido en una urbe, en la Ciudad de México, Monterrey. ¿Sí? Debemos de crear conciencia con nosotros mismos. Feminicidio, sí, el tipo de feminicidio, que espérame. A la mujer tienes que empezar a respetarla desde casa. ¿Sí está bueno? ¿Sí? Desde casa. ¿Sí? Señoritas, es que voy a ir con el novio, ¿sí? A ver una película. Y si es erótica, mejor, que la escoge él. No, por favor. ¿Sí? Estoy seguro, y lo digo con todo respeto, que por lo menos una o uno de los aquí presentes llegamos al ambiente familiar y tenemos que luchar o aguantar esa cultura machista que vivimos. Una sociedad patriarcal como la que vivimos. ¿Cómo hacemos a entender a mi abuelita, a mi tío, a mi padre? ¿Sí? De que ya hay que cambiar el chip. ¿Cómo lo hago cambiar? Hace unos días que concluimos semestre en la Facultad de Derecho de la UNAM el viernes, una alumna se me acercó llorando, la alumna de Derecho Penal me dijo, ayúdeme, usted se ve que es una persona muy humana y ha aprendido con usted sobre el respeto a la mujer, el respeto a los niños, etcétera. ¿Cómo le hago para luchar contra eso? Cuando mi hermano no hace nada en la casa, mi madre falleció, vivimos con mi padre, sírvele de comer a tu hermano. Tenemos que cambiar ese chip. Una verdadera política de gobierno y sobre todo una verdadera política social, una política criminal. No nada más políticas gubernamentales, no nada más cosas del gobierno. Necesitamos que el gobierno, autoridades, academias, foros como este, ¿sí? Las barras, los grupos activistas, claro, los grupos feministas, la comunidad LGBTI, ¿sí? Todos los grupos nos reunamos y sentamos y conversamos y trabajemos y jalemos a Televisa. Hoy en pleno mundial me estás anunciando la bebida, etcétera. ¿Qué tiene que hacer un prototipo del hombre guapo o de la mujer guapa en bikini? No sé si han visto un anuncio de Dolce & Gabbana y todo, que tanto él como ella están ahí en la playa, unos cuerpazos, entre comillas, de lo que la sociedad occidental consumista quiere que vivamos y que creamos en ello. ¿Cómo un juzgador penal va a aplicar justicia cuando después de estar viendo esos comerciales, Pedro, después de estar dando 8, 10, 12 horas en tu trabajo, fábrica, empresa, lo que sea, ¿sí? Ya tomándose la cerveza que le están anunciando, etcétera, la rubia que todos quieren, hacer en los 90, ¿cierto o no? ¿Sí? La cerveza Sol, yo no me acuerdo, la rubia que todos quieren, la morena que todos desean, ¿en serio? Refiriéndose a las cervezas. Y llegaba Pedro, después de estar dando, ¿sí? 12 horas alcoholizado el fin de semana, y no encuentra la rubia que todos quieren, la música Margarita, la del 8, violación. No, en serio, ¿sí? La sociedad criminógena de la que nos hablaba Jean Pinatel hace 40 años, parafraseando a Platón decía, toda sociedad tiene el gobierno que se merece. Jean Pinatel decía, toda sociedad tiene los delitos que se merece. Donde a veces la misma sociedad nos va empujando, depende claro de la madurez y preparación. Necesitamos más educación, más preparación, ¿sí? La película del Joker, cómo la sociedad nos va empujando, ¿sí? A ser un desadaptado social, ¿sí? Ahí sí se ríe como loco, y ya dice si es una enfermedad. Oye, es que se aparta mucho, es muy raro. Pues más raro eres tú por no tratar de comprenderlo. Ese ejemplo. ¿Sí me explico?
Esa es la verdadera relación que debe haber entre dogmática penal, ¿sí?, entre los valores inmutables. La dogmática es lo que no acepta cambio, ¿sí?, pero no acepta cambio de su estructura, se acepta cambio de la sociedad. Esos valores, esa dogmática, debemos de aplicarla en ese contexto social. Sentarnos con Televisa, ¿sí?, con TV Azteca, con todas las televisoras que hay, y oye, vamos a crear programas de contenido. Ay, ¿quién va a ver eso? ¿Sí? No. Vamos a ver el Mundial, que lloró el Mundial, ¿sí? Vamos a ver las luchas, vamos a ver el programa, ¿sí?, de broma, me caigo de risa, Vecinos, y los conozco en los programas, los veo, los analizo, veo el contenido, algunos me atacó de la risa. Hace muchos años una compañera, ¿sí?, de la compañera de secundaria, resultó, a mí me emociona mucho estar en la Cámara de Diputados. Cuando yo era joven, yo entré de 10 años a la secundaria. ¿Qué creen? Que no existía este edificio. Aquí estaba la gloriosa Escuela Secundaria 102, una estación de ferrocarril, la estación de San Lázaro, por eso tiene la estación de ferrocarril, ¿sí?, y una central camionera. Y yo ahí andaba en ese patio, ¿sí?, dando lata y sacando buenas calificaciones, ¿sí? Sí, no, la verdad, en serio, no te rías. No, en serio, la directora le dijo a mi mamá, se los confieso, no corro a Juan Manuel, ¿sí?, porque es el único que me lleva 10 cerrado, ¿sí?, ya en tercero, porque el prefecto se le ocurrió jalarle de las patillas, ¿sí?, a un compañero. Yo llegué, lo empujé, y el prefecto de aquella época se me fue al golpe, lo tuve que defender, ¿sí? Tuvo que ir mi papá, que en paz descanse, viejo, gracias. Mi padre era militar, imagínense, llegó con el uniforme, no, el pobre prefecto se quería morir. Mi papá le dijo, no, ¿sí?, no hay problema, que le llamen la atención, ¿sí? Yo creo que mi papá me aventó para estudiar Derecho Penal, porque dijo, hasta donde yo tengo entendido como militar es legítima defensa, se defendió mi hijo, llegó, sí, primero defendió al chico que estaba golpeando el prefecto, y luego el prefecto se les fue a los golpes. Dijo, no, señor, mi padre se llamaba José Guadalupe, ¿sí? No se preocupe, si nada más lo mandé llamar porque es mi obligación, lo cual era cierto, la directora me adoraba, porque es mi obligación llamar a los papás de las partes involucradas, ¿no? ¿Sí? Tipo Ministerio Público, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. Entonces, por eso me emociona mucho estar en este lugar, que nuestros legisladores, que nuestro Poder Judicial, que las autoridades del Poder Ejecutivo nos demos cuenta, y yo fui magistrado en materia electoral, nos demos cuenta de que creando tipos penales no abatimos el índice de delincuencia, que necesitamos verdaderas políticas públicas, que necesitamos gente como la que acabamos de escuchar y como los que vamos a seguir escuchando, quitando mi persona, que realmente saben y que se sienten, ¿sí?, con esos grupos, sobre todo con los grupos vulnerables, que realmente sea una situación inclusiva, no de tolerancia. Ay, sí, yo, mis respetos, si es de la comunidad LGTBI, yo los respeto. Oye, pues como si tuviera lepra, no, es que seas inclusivo, ¿sí? Ay, nadie me puede obligar a tratar, no, nadie te va a obligar, pero mientras no cambiemos el chip aquí, no va a cambiar nada, ¿sí? Ahí está, hombre, yo no me meto con ellos, lo que no se metan conmigo. Eso no es inclusión, eso a lo sumo es tolerancia. Ya no están los días para la tolerancia. Pero, repito, mientras sigan este tipo de situaciones, mientras se deje sentar sus reales a la delincuencia organizada, ¿sí?, mientras sea más fácil, ahí te va, dame el permiso, ¿no?, para abrir la cantina, para abrir, ¿sí?, para no hacer fila, ¿no?, esa cultura de la gandalle que tanto caracteriza al mexicano, desgraciadamente.
¿sí? La palabra existe, vean, váyanse a la RAE, ¿sí? Y salió de México la cultura de agandallarse, tomar la mejor tajada de manera ilegal, ¿sí? Necesitamos que esa dogmática penal y ese proceso penal, ¿sí?, se unan valorando las pruebas en sí, estudiando a los autores, ¿sí? Asuman ustedes la posición que quieran. Yo nunca le he dicho a mis alumnos, ahí está Alejandro el testigo, ¿sí? Nunca les he dicho a mis alumnos, es que estos autores son, y punto, no. A ver, este autor dice esto y este autor dice el otro. Asume la posición que quieran, ¿sí? No va a sacar 10 el que, sí, estoy de acuerdo con Juan Manuel, sino el que sepa, pero viendo esta perspectiva social. Nos falta entender que el juzgador tiene un compromiso social. ¿Han escuchado que una sentencia puede incendiar un municipio, un estado? Sí, hablaban hace rato de él, ¿sí? Del niño que se ahogó. Ese día yo iba a grabar un programa en radio, ¿sí?, en Radio Yus. Llegué 40 minutos tarde, yo estaba aterrado y dije, hijo, le voy a llegar tarde. No, el director, el locutor, todos llegaron tarde porque había una marcha, porque fue precisamente un día después de que, ¿sí?, la sociedad ya empieza a reclamar y a exigir ese tipo de situaciones. El problema es que no sea un delito el que impacte, sino la impartición de justicia. Queremos una solución jurídica tomando en cuenta estas bases y no, como lo dijo el maestro hace rato, tomando en cuenta, ¿sí?, vinculando a proceso a dos personas, que ok, sí tienen responsabilidad, pero ¿para qué? Prisión preventiva, por favor, para controlar el clamor social. ¿A dónde hemos llegado? ¿Sí? Nos falta mucho, ¿sí? Pero en esa sociedad consumista putrefacta en la que vivimos, donde la pérdida de valores es brutal, dice Eric Fromm en El corazón del hombre, oye, 5 minutos, ya no te pido más tiempo, 5 minutos, no diario, cada 8 días. ¿Qué hice de positivo o de negativo? Y no digo, no hablo de bueno y de malo, porque eso es muy relativo. Lo que para mí es bueno, para ti puede ser malo, ¿no? O lo que para ti es bueno, para mí puede ser malo. No, de positivo y negativo. ¿Quién lo hace? Otra vez ya primate la sociedad criminógena, donde vamos por encima y llevamos tarde. Él cita el ejemplo, y con esto cierro, de una tarde lluviosa en París, de que una persona sale, va al hospital, va un trabajador que ya también lleva prisa, ¿sí?, porque si no lo corren, chocan, se hacen de palabras, se bajan, le da un empellón, cae, se golpea en la placa del coche, ¿sí?, y muere. La sociedad criminógena, la sociedad tan convulsionada, ¿sí? Vamos, tarea, esto, los que son papás y mamás, todavía después del trabajo, revisar tareas, etcétera, y todavía aguantar al marido loco, ¿sí? O al revés. Sí, también hay mujeres que dicen, ¿sí? No, la verdad, digo, la sociedad machista que vivimos, obviamente, ¿sí?, la violencia intrafamiliar es sobre todo el varón en el 90% de los casos el responsable, pero hay por ahí un 10% donde, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenemos que abusar del más débil? Ay, pues, ni modo, en esta sociedad, el que no tranza no avanza. Todavía hay gente que lo sigue repitiendo, funcionarios, ¿sí? Mientras no sometamos a un estudio constante a los juzgadores, a los ministerios públicos, no vamos a avanzar. Para eso necesitamos cambiar nosotros mismos, no aprendernos de memoria las grandes teorías. ¡Qué bueno! ¿Sí? Y, dijo la filósofa Lucero, ¿y? Me lo sé de memoria, ¡qué bueno! Les presumo, por eso vieron ustedes, le dije a Alejandro cuando me dijo tu currícula, le dijo no, porque me conoce, nada más esto. Les presumo 2 doctorados, uno en materia, ¿sí?, penal y otro en materia electoral, 3 maestrías, 4 especialidades, es cierto. ¿Y eso qué? ¿Y por eso sabes más, Juan Manuel? ¿Por eso te atreves a mirar por encima del hombro de los demás? Soy doctor, obvio, que no se atrevan a decirte licenciado. Doctor, por favor. Ay, perdón, discúlpame. Por Dios. A mí no me importa si está terminando, ¿sí? No, sí me importa que les haya gustado
la plática, pues si me dicen Juan Manuel, si me hablan de tú, entonces no nos faltemos al respeto, ¿sí? Es eso lo que nos falta, sensibilidad, romper el sistema anquilosado de memorización, ¿sí? Me sé el Código Penal de memoria, me sé la Constitución, ¿sí? Me sé las etapas del proceso penal, que bueno, vas a sacar 10, hijo, ahora aplícalos en la vida práctica. Y ahora juega con perspectiva social. Muchas gracias.